Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C-191, Teatro capítulo 191, Teatro. Adir no abandonó la zona del mercado inmediatamente. Se quedó un rato más, abriéndose paso entre la multitud cambiante con una mirada silenciosa, aprovechando la oportunidad para observar. Este fue el momento perfecto para observar. Estudiar la forma en que se movían los rivales potenciales, cómo hablaban, con quién se alineaban, qué equipo llevaban, lo más importante, qué tan seguros se veían cuando nadie los miraba. Solo una vez que vio lo suficiente, una vez que catalogó mentalmente las personalidades más fuertes y tuvo una idea aproximada de quién podría resultar problemático más tarde, finalmente surcó los cielos y emprendió un rumbo silencioso de regreso a Draven Mansion. A medida que se acercaba a los conocidos tejados de la ciudad, una cosa quedó clara de inmediato. Colosit se había ido. La imponente forma del gigante, junto con el débil zumbido y los temblores que alguna vez irradiaron desde su misma presencia, había desaparecido. Tampoco había rastro de Liora. Ni tampoco de los practicantes de Velari que alguna vez patrullaron los alrededores como centinelas silenciosos. Los ojos de Adir se entrecerraron y escanearon la ciudad de abajo mientras permanecía suspendido en el aire fresco de la noche. Incluso a esa hora, mucho después de medianoche, la ciudad todavía estaba despierta. Las luces brillaban desde balcones, ventanas y farolas. La gente deambulaba por los amplios bulevares y patios abiertos, y sus voces resonaban con risas y conversaciones ociosas. Las tabernas mantenían sus puertas abiertas de par en par y sus interiores brillaban con un calor anaranjado. Los sonidos de vasos tintineando y brindis alegres se extendieron a las calles. En las plazas públicas, multitudes se habían reunido alrededor de artistas y músicos callejeros, con sus cuerpos balanceándose suavemente al ritmo de las melodías que flotaban en el aire. Era un festival. Uno espontáneo, quizás, pero inconfundible en espíritu. La partida de Colosit se había convertido en una celebración en toda la ciudad. Adir flotaba en lo alto, envuelto en las sombras del cielo nocturno, silencioso e invisible. Desde aquí arriba, ningún ojo mortal podía vislumbrarlo. Se quedó un rato, simplemente mirando. Su mirada finalmente se posó en un pequeño escenario improvisado escondido en la esquina de una de esas plazas. Se había reunido una multitud modesta, con la atención centrada en un grupo de artistas que representaban una escena dramática. 5 actores vestidos como humildes aldeanos, agarrando rastrillos, azadas y palas, se enfrentaron a otro grupo envuelto en crudas pieles de lobo, con posturas exageradas para imitar bestias gruñendo. Los lobos claramente los superaban en número. Y muy pronto dominaron a los aldeanos, tirándolos al suelo con golpes de manos con garras y dientes al descubierto. Luego, lenta y deliberadamente, la manada comenzó a moverse hacia un grupo de niños que cantaban en un rincón del escenario. Había tensión en el aire. Incluso desde su altura, Adir podía sentir la inquietud de la multitud, su quietud ansiosa, la forma en que sus ojos permanecían fijos en los niños. Los lobos se acercaron sigilosamente y, por un momento, pareció inevitable. Luego, el estado de ánimo cambió. Desde lo alto del escenario, las cuerdas descendieron, bajando una figura solitaria envuelta en sombras. Un artista vestido de negro, con el pelo despeinado y oscuro como la medianoche, con una leve sonrisa sonriendo en sus labios. Aterrizó entre los lobos y los niños, con espadas gemelas en la mano, su postura teatral y audaz. La multitud estalló. Incluso sin escuchar las líneas, Adir entendió exactamente lo que la escena pretendía transmitir, y no pudo evitar sonreír. Especialmente cuando notó los ridículos zapatos de plataforma atados a los pies del actor, claramente destinados a hacerlo parecer más alto e imponente. Fue casi suficiente para hacer reír a Adir en voz alta. «¿Están intentando jugar conmigo, eh?», observó un momento más, divertido. La noticia de sus hechos ya había comenzado a extenderse por todo el reino. Entre los ciudadanos, su nombre se pronunciaba como el de un héroe. Adir no tenía objeciones a la fama. En todo caso,
Apreciaba las artes, era del tipo que realmente podía valorar canciones, actuaciones y obras escritas en su nombre. Lo único que me pareció extraño fue el hecho de que, en todo el reino, no había un solo actor alto capaz de interpretarlo. La parte más irónica, el propio Adir tampoco era particularmente alto. Incluso después de su última evolución, solo había alcanzado alrededor de 1,75 metros, apenas el promedio para los estándares de la Tierra, especialmente en un mundo donde los humanos mutados habían llevado la norma mucho más allá de eso. Lo que sea, murmuró Adir con una risita tranquila, luego batió sus alas y puso rumbo a Draven Mansion. Cuando apareció a la vista el vasto y bien cuidado jardín de la finca, algo no cuadraba. El jardín, que normalmente estaba lleno de actividad, ahora estaba extrañamente vacío, aparte de unos pocos caballeros guardianes. Sin Colosit, se podría haber esperado un cierto nivel de disolución. Pero en una época en la que todo el reino estaba en un frenesí festivo, era extraño que la casa Draven, tan directamente involucrada en los acontecimientos recientes, permaneciera tan en silencio. Al deslizarse por el aire, Adir entrecerró los ojos. Sentido, aumentó su percepción, agudizando la sensación de que algo andaba mal. Había tensión en el aire, una sutil tensión que envolvía la mansión como una advertencia. Claramente algo andaba mal. Su plan original había sido colarse desapercibido en el apartado jardín cercano a sus habitaciones y entrar en su habitación sin llamar la atención. Pero dadas las circunstancias, se adaptó. Disminuyendo la velocidad de su descenso, aterrizó tranquilamente en el centro del jardín. Señor Adir. Los caballeros de guardia lo reconocieron inmediatamente y se mantuvieron firmes, saludando con practicada precisión. Algo no está bien. Adir estudió su postura, sus expresiones. Sus rostros tenían la reverencia y el respeto esperados, pero debajo de ellos veía inquietud. Una rigidez en su postura. Una tensión que no podían ocultar del todo. Adir devolvió el saludo con un simple gesto de asentimiento y luego hizo un gesto hacia el gran comedor de la mansión, cuyas ventanas brillaban suavemente con luz. ¿Qué está pasando dentro? Él preguntó. Podía sentir una presencia irradiando desde esa habitación, fuerte, distinta y extrañamente familiar. Pero no se parecía a lo que había sentido de Malric ni de los demás. Mientras intentaba determinar quién podría ser, uno de los caballeros finalmente habló, tomándolo un poco por sorpresa. Señor Adir. Un invitado del reino Umbraen se está reuniendo actualmente con Lord Orven y Lady Gasha en el comedor. Con eso, la sensación encajó en su lugar. ¿Es Caron, el nieto de Sebrak? Los caballeros dudaron, intercambiando miradas inciertas. Lo sentimos, señor. No nos han dado ningún nombre, respondió uno de ellos. Probablemente habían identificado el origen del invitado por su apariencia, pero nadie había aclarado quién era realmente. A juzgar por sus expresiones, es posible que ni siquiera sepan que el invitado era un practicante. Ya veo. Gracias, dijo Adir, ofreciendo una leve sonrisa antes de darse la vuelta y caminar hacia la mansión, sin prisas y sereno. Estaba casi seguro de que era Caron, el mismo hombre que había conocido en el mercado no hacía mucho. La única pregunta era por qué había venido aquí, ahora, de todos los tiempos. Tenía una posibilidad en mente, pero era tan improbable que ni siquiera quería expresarla. Aún así, el sentimiento persistió, inquietud envuelta en curiosidad. No lo sabría con seguridad hasta que lo viera con sus propios ojos y lo oyera con sus propios oídos. Y así, sin perder el ritmo, se dirigió al comedor. Desde hacía algún tiempo, esta mansión servía como su cuartel general, el único lugar donde dormía, comía y bajaba la guardia. La repentina aparición de un extraño, posiblemente un enemigo, dentro de su territorio despertó algo oscuro. La irritación hervía bajo la superficie, cerca de estallar en la sed de sangre que había mantenido enterrada durante demasiado tiempo. /N, gracias por las piedras de poder y los boletos dorados. Contacto, tos. Jugador impío C192. Encuentro con Caron capítulo 192. Encuentro con Caron. Señor Adir. Al acercarse a las imponentes puertas dobles del gran comedor, los dos caballeros apostados en la entrada se enderezaron y saludaron con visible reverencia.
Devolvió el gesto con un ligero gesto de asentimiento, con un tono tan distante como siempre. Déjame entrar. Aunque era evidente que en el interior se estaba produciendo un encuentro importante, los caballeros no dudaron. Trataron sus palabras como una orden y actuaron de inmediato, abriendo las pesadas puertas con una obediencia suave y tácita. Cuando las grandes puertas se abrieron y la escena interior apareció a la vista, una leve sonrisa tocó los labios de Adir. El comedor estaba muy iluminado y su amplio interior era prístino y majestuoso. En el centro había una mesa larga y grandiosa, repleta de platos y cubiertos intactos. Sentado en un extremo estaba Orben Raven, con la postura rígida y el rostro tenso por la tensión. A su lado estaba sentada Besa, igualmente serena pero visiblemente incómoda. Ninguno de los dos había tocado la comida que tenían delante. En el extremo opuesto de la mesa estaba sentada una sola figura, comiendo vorazmente. Destrozó plato tras plato sin pausa, mientras un grupo de criadas se apresuraba a mantener sus platos llenos, apenas capaces de seguir el ritmo. Su apariencia no dejó ninguna duda. Piel pálida, casi fantasmal, ojos tan negros como la brea y patrones oscuros y escamosos que se arrastraban desde su cuello hasta los bordes de sus orejas. Claramente un Umbraen, y no uno común. La suposición de Adir había sido correcta. Era Carom. Al parecer, mientras continuaba su paseo por el distrito del mercado, Carom había salido temprano e hizo de esta mansión su primera parada. No estaba acompañado por ninguno de su séquito habitual, estaba solo. Pero ese no fue el único detalle inusual. Normalmente, cuando un extranjero, especialmente un practicante considerado enemigo, entraba al reino Velari, el primero en saludarlo era un practicante del reino, Liora o el Malric de menor rango. Sin embargo, curiosamente, nadie hospedaba a Carom en la sala aparte de Orben y Besa. Había dos explicaciones posibles. O bien todos los practicantes, incluido Liora Vero de rango 4, estaban ocupados con otros asuntos y no habían notado la llegada de Carom, o lo habían ignorado deliberadamente porque no lo veían como una amenaza directa. Por supuesto, Adir consideró una tercera posibilidad, que lo estuvieran observando en secreto, sin revelarse. Aunque Adir actualmente no poseía ninguna propiedad personal en el reino que realmente pudiera llamarse suya, la mansión Draven era considerada su territorio temporal. Por respeto a esto, esos practicantes probablemente se habían abstenido de interferir con el huésped en su dominio y optaron en cambio por observar en silencio y esperar el regreso de Adir. Adir no sintió ninguna otra presencia alrededor, pero eso no era inusual. Incluso practicantes de rango 3 como Mirela y Lucen, y mucho menos Liora de rango 4, podrían permanecer fácilmente ocultos si quisieran evitar ser detectados. Con la repentina apertura de las puertas, la gente que estaba dentro se sobresaltó momentáneamente. Pero en el momento en que Besa y Orben vieron quién había entrado, una visible ola de alivio pasó sobre ellos. Señor, dijeron al unísono, poniéndose de pie. Recibir a alguien como Carom, un poderoso practicante que exudaba una oscuridad asfixiante, claramente lo había desgastado. Como simples mortales, para empezar no estaban acostumbrados a entretener a los practicantes. Y este invitado en particular, con su identidad y antecedentes, solo amplificó la presión a la que habían estado sometidos. Pero ahora, con la llegada de Adir, el equilibrio cambió. La tensión que los había estado aplastando lentamente pareció aliviarse de golpe. No sabía que esperábamos compañía, dijo Adir con una leve sonrisa, entrando como el legítimo dueño del lugar. A nosotros tampoco nos informaron, respondió Orben disculpándose y luego agregó con un gesto formal, este es el señor Carom del reino Umbraen. Su tono era respetuoso, su postura apropiadamente deferente, pero la inquietud y el desdén apenas velado en su voz eran imposibles de pasar por alto. Hola, dijo Adir casualmente, apenas reconociendo a Carom antes de acercarse y sentarse, sin dudarlo, en la silla de Orben. Orben no se opuso. De hecho, un alivio silencioso se instaló en su expresión. El gesto de Adir fue más que dominio, fue la asunción silenciosa de responsabilidad, liberando a Orben de la carga de ser anfitrión. Sin demora, les indicó a las criadas que prepararan un nuevo escenario para Adir. Luego él y Besa tomaron silenciosamente sus asientos a ambos lados de él. Besa, que había parecido tensa e inquieta momentos antes, finalmente parecía a gusto.
Tomó su tenedor y comenzó a comer del plato que no había tocado desde que comenzó la comida. Oh. ¿Y tú quién podrías ser? Caron no se molestó en levantar la cabeza. Continuó comiendo sin pausa, mirando al recién llegado solo con el rabillo del ojo antes de regresar a su plato. No había ni rastro de respeto o interés en su tono. A Adir no parecía importarle en lo más mínimo. Mantuvo su sonrisa tranquila y respondió en un tono sereno. Soy Adir. Llevo un tiempo viviendo aquí. Ese nombre hizo que Caron se detuviera. Esta vez levantó la cabeza y estudió a Adir con más atención. Una ceja levantada en reconocimiento. Adir. Así que eres tú a quien mencionó mi abuelo. Sus ojos completamente oscuros escanearon a Adir como si estuvieran diseccionando cada detalle. Mi abuelo rara vez habla de alguien por debajo de su rango. Debiste haber hecho algo para llamar su atención. ¿Sabes quién es, verdad? El jinete del dragón Sebrak, añadió, con la voz cargada de arrogancia. Me siento honrado, respondió Adir riendo, mirando casualmente los platos que tenía delante. Cogió un tenedor y empezó a comer sin prisas, sin tensión. Caron entrecerró los ojos. Había invocado deliberadamente el nombre de su abuelo para afirmar su dominio y aumentar su presencia en la mesa. Pero la reacción que esperaba nunca llegó. ¿Sabes quién es él, no? Preguntó, esta vez con un atisbo de duda. O bien el hombre que estaba frente a él era ignorante o peligrosamente imperturbable. Adir continuó comiendo, tranquilo y elegante, luego respondió entre bocados. Sí, lo he conocido antes. Él es quien monta ese dragón negro gigante, ¿verdad? Lo dijo sin asombro, sin admiración, como si fuera solo otro hecho pasajero. No fue solo Caron, todos en la sala, incluso las criadas, parecían sorprendidos por la compostura de Adir. Después de todo, el hombre al que se hace referencia era prácticamente un dios en esta región. Solo Besa parecía completamente a gusto. De hecho, se había formado una sonrisa sutil y juguetona en sus labios. Caron, claramente no acostumbrado a ver a nadie permanecer tan tranquilo después de escuchar el nombre de su abuelo, dejó escapar un dejo de irritación en su voz. Escuché que eres bastante joven. Quizás tu ignorancia provenga de eso. Tal vez, respondió Adir, con el más mínimo indicio de burla en su tono. Miró de reojo a Caron, quien claramente no estaba seguro de cómo reaccionar ante este tipo de trato. Adir tuvo que reprimir la necesidad de reír. Puede que Caron se acercara a los 40, pero su comportamiento no reflejaba la madurez que uno podría esperar de alguien de su edad, al menos no según los estándares de la Tierra. Su personalidad reveló mucho más sobre su raza y la forma en que había sido criado que sus años. Era un practicante de rango 2, sin duda talentoso e inteligente. Pero socialmente, estaba subdesarrollado. Un joven maestro aislado criado en privilegios, alimentado con una cuchara de plata y protegido en entornos controlados. Probablemente había pasado la mayor parte de su vida perfeccionando talentos o adquiriendo otros nuevos en condiciones seguras y supervisadas. Puede que haya llegado a los 30, pero la sabiduría y la perspicacia que se esperaban de esa edad simplemente no existían. Por el contrario, Adir, sentado tranquilamente en la mesa, irradiaba una madurez tranquila y serena. Inmediatamente quedó claro quién era el verdaderamente arraigado. Y Caron también lo sintió. La pérdida de control en una situación que pensaba que dominaría le resultaba desconocida, y sus pobres instintos sociales lo estaban convirtiendo rápidamente en víctima de su propia compostura cada vez más desmoronada. Contacto 2. Jugador impío C193. No muestres debilidad. Capítulo 193. No muestres debilidad. Adir observó la creciente agitación de Caron, un rastro de diversión parpadeando detrás de su fría mirada. Era familiar, inquietantemente familiar. Surgió un recuerdo agudo y vívido, un enfrentamiento casi idéntico en una mesa, no hace mucho tiempo, en la tierra. Esa vez, había sido caníbal sentado frente a él. Mundos diferentes, contextos diferentes, pero los patrones eran los mismos. Ambos hombres se habían sentado una vez frente a él, confiados, reactivos, emocionalmente frágiles bajo una capa de poder.
Caníbal había logrado ascender desde la nada, sobreviviendo en un páramo marcado por la radiación donde la debilidad significaba la muerte. Era alguien que nunca había conocido la estructura, nunca se le había dado una oportunidad, siempre había sido aplastado por los de arriba, hasta que un día, el poder cayó en sus manos. Lo abrazó desesperadamente, imprudentemente, tratando de remodelar su identidad a través de la dominación. El resultado fue un caos ebrio de poder, enmascarado como fuerza. Caron era su opuesto en el fondo, pero idéntico en esencia. Nacido en el privilegio, criado con el gusto del control, él también había sido moldeado por una influencia desenfrenada. Su corrupción no provino de la desesperación, sino del exceso. Aún así, el daño fue el mismo: profundidad emocional atrofiada, instintos interpersonales deformados y un ego mucho mayor que su capacidad real. Adir había comprendido desde hacía mucho tiempo una verdad que la mayoría no lograba comprender: el poder no crea carácter, lo expone. Y cuando alguien se levanta demasiado rápido o le dan demasiadas cosas demasiado pronto, las brechas en sus cimientos se amplían. Lo que debería haber sido atenuado por las dificultades se llena de delirios. Personas como Caníbal y Caron siempre fueron las más fáciles de desmantelar. Sus mentes corrían sobre pistas individuales, lineales, simplistas. Se centraron únicamente en el resultado, obsesionados con ganar, dominar y ser superiores. Fue como ver a un ajedrecista novato que abre la partida ya soñando con jaque mate. Pero Adir no solo jugó para ganar. Leyó cada movimiento, mapeó cada posibilidad y comprendió la psicología detrás de cada decisión. Su pensamiento era estratificado, estratégico y multidimensional. Y cuando se enfrentaba a alguien cegado por la línea de meta, todo lo que tenía que hacer era sacudir el suelo bajo sus pies, emocional, mentalmente, y se desmoronaban por sí solos. No eran enemigos. Eran rompecabezas. Y una vez que entendías las piezas, romperlas era inevitable. Pero a diferencia de Caníbal, Adir no tenía la intención de empujar a Caron al punto del colapso. Había una diferencia crucial entre ambos. Caron, a pesar de toda su volatilidad emocional y personalidad fracturada, tenía algo que Caníbal nunca hizo: respaldo real. Su abuelo, Sebrak, siguió siendo una amenaza importante. Y eso por sí solo hacía que la imprudencia fuera imprudente. Entonces, en lugar de aumentar aún más la tensión, Adir cambió su enfoque. Dejó el tenedor y el cuchillo, se reclinó en la comodidad de su silla y fijó a Caron con una mirada concentrada y deliberada. Entonces, señor Caron, ¿qué negocio le trae por aquí? Ese único gesto, tranquilo, sereno y decidido, tuvo un efecto visible. Los últimos hilos de la paciencia de Caron, que se habían ido deshilachando rápidamente, se mantuvieron unidos solo un poco más. El hecho de que Adir ahora le estuviera prestando toda su atención, reconociéndolo, involucrándolo, alivió la tensión en la expresión de Caron. Hombres como él no soportaban ser despedidos. Ser ignorado era ser invalidado. Y para aquellos cuya identidad se basaba en el poder percibido, eso era intolerable. Pero ahora, incluso con un poco de atención, Caron podía fingir que todavía tenía el control. Esa ilusión, por delgada que fuera, fue suficiente para estabilizarlo, al menos por el momento. HMPH, vine aquí a cobrar el pago. Su tono arrogante había regresado y sus ojos completamente negros se dirigieron pervertidamente hacia Besa. En el momento en que captó su mirada, Besa se estremeció, como si una corriente eléctrica la hubiera atravesado. Orben Draven, sentado a su lado como padre y protector, apretó la mandíbula. La incredulidad y la ira brillaron en su rostro. Por un momento, pareció dispuesto a objetar, a denunciar esto por las tonterías que era, pero no necesitaba hacerlo. Adir intervino antes de que pudiera hablar. ¿Pago? Su voz era tranquila, su expresión inalterada, todavía luciendo esa sonrisa débil e ilegible, como si no estuvieran involucrados en nada más que una conversación ociosa. Pensé que el acuerdo de tu abuelo solo sería válido si lograbas neutralizar a Colosit. ¿Me equivoco? Caron soltó una risita baja. Eso es verdad. Y cuando llegué, no podía ver a Colosit por ningún lado. Entonces significa que el trato sigue en pie, ¿no? Su implicación era clara.
El acuerdo original había establecido que Sebrak apoyaría a los practicantes de Belari durante el asalto Colosit, ayudándolos a repeler la amenaza. A cambio, si lograban neutralizar la chispa de rango 4, a Sebrak se le concedería el derecho a reclamarla. Además, independientemente del resultado, habían exigido a Besa como parte del pago. Ahora, al ver que Colosit efectivamente había sido repelido, Carom asumió que se cumplían las condiciones y vino a cobrar lo que creía que se le debía. Por supuesto, el acuerdo ya se había desmoronado. Sebrak nunca había llegado a tiempo, nunca había brindado el apoyo prometido y no había participado en repeler el Bank Force Park. Pero para Carom, ese detalle no importaba. Tienes razón, dijo Adil pensativamente, como si reconociera la lógica detrás de las palabras de Carom. Señor, Orben se levantó abruptamente, incapaz de contenerse. Su voz salió en un estallido, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Pero Adir levantó la mano, tranquilo y deliberado, y Orben, al darse cuenta de su arrebato, volvió a sentarse sin decir una palabra más. Tienes razón en que tienes todo el derecho a recoger el premio prometido. Pero los términos del acuerdo han cambiado. Su voz permaneció serena, pero a medida que se inclinaba hacia adelante en su silla, su postura cambió, su presencia se agudizó. La ligera sonrisa en su rostro se transformó en algo más oscuro, algo antinatural. Ella ahora me pertenece. Y no acepto dártela. No había necesidad de gritar. La amenaza era inconfundible. Le marcó el tono, endureció la mirada y se hundió en la habitación como veneno. Todos lo sintieron. Un frío repentino recorrió el espacio, como si el aire mismo se hubiera vuelto contra ellos. Las criadas se quedaron congeladas donde estaban. Aunque la sed de sangre no estaba dirigida a ellos, sus cuerpos reaccionaron instintivamente. Un temblor recorrió sus extremidades y los latidos del corazón se aceleraron sin causa. Orben y Besa tampoco se salvaron. Una tensión fría se enroscó dentro de ellos, secándoles la boca y enviándoles un leve entumecimiento en las yemas de los dedos. Incluso las velas sobre la mesa parpadeaban violentamente, como si estuvieran atrapadas en una ráfaga invisible. Su presencia no solo era opresiva, sino que se estaba desvaneciendo en la realidad, manifestándose como una tormenta dentro de la habitación. Incluso Adir se sorprendió momentáneamente por el efecto de su recién adquirida habilidad de presencia, ya que casi afectaba también las cosas físicas. La expresión de Carom se hizo más tensa. Su frente frunció el ceño y su postura se enderezó, adoptando una postura cautelosa. ¿Qué quieres decir? Las palabras silbaban entre dientes apretados, goteando veneno. Adir era un practicante de rango 2 como él. Carom no creía que perdería en una pelea. Y, sin embargo, en lo más profundo de nuestro ser, el instinto susurró que dar un paso adelante sería un error. Ese susurro lo enfureció. Lo que quiero decir es, lo siento, pero no hay nada aquí que puedas llevarte. Con esa declaración final, Adir dejó inequívocamente clara su postura. ¿Un extraño que llega a su casa y le exige algo que le pertenecía como si no fuera nada? Eso fue una completa mierda. Adir fue lo suficientemente sabio como para evitar conflictos con alguien como Sebrak, pero eso no significaba que todos los enemigos pudieran ver su cautela como debilidad y pisotearlo. Contacto 2. Jugador impío C194. El verdadero significado del poder. Capítulo 194. El verdadero significado del poder. Adir continuó liberando su sed de sangre, una fuerza invisible y asfixiante que presionaba contra Carom, provocándolo deliberadamente. Aunque controlado y lejos de desatar plenamente su presencia, el efecto seguía siendo fuerte. Sin embargo, la afinidad de Carom por el camino inferior y su alta resiliencia amortiguó el impacto, evitando que el aura lo abrumara por completo. ¿Quieres morir? Carom finalmente se quebró bajo la presión, rechinando los dientes mientras desafiaba a Adir. ¿Tienes lo que se necesita? Adir se rió entre dientes y aumentó un poco más su sed de sangre. Ahora era obvio que tenía la intención de presionar los botones de Carom. De repente, las velas sobre la mesa parpadearon y se apagaron, mientras las antorchas en las paredes ardían salvajemente. Las criadas, ya pálidas, se apretaron contra las paredes, luchando por mantenerse erguidas. Besa y Orben quedaron atrapados en el ojo de la tormenta,
con sus cuerpos congelados y rígidos, y cada respiración cautelosa fue medida cuidadosamente para evitar llamar la atención. Para Besa, era la primera vez que realmente sentía la sed de sangre de Adir. El aura inquietante y peligrosa que irradiaba un practicante de Astropath era inusual. Sin embargo, a pesar del shock, su mirada amorosa hacia él permaneció inalterada, incluso mientras el sudor frío goteaba por su columna vertebral. La feroz protección de Adir encendió una calidez dentro de ella, descongelando el hielo que se había asentado profundamente debajo de su piel. Pero ella no comprendió su verdadera intención. Sí, a Adir le irritaba la arrogancia de Karom y su audacia de venir a exigir algo en su territorio, pero esa irritación nunca se transformó en ira genuina. Karom no era un oponente digno a los ojos de Adir. Solo Sebrak, detrás de él, se calificó como un verdadero rival. Más importante aún, tales emociones eran innecesarias para Adir. La ira era una nube que embotaba la mente y nunca permitía que sus pensamientos se nublaran ni que su juicio se viera comprometido. En todo caso, era incapaz de sentir esas emociones plenamente. Así que había otra razón por la que lo estaba provocando, un propósito más allá de la mera irritación. Maldita rata. Karom finalmente perdió la paciencia y perdió su última pizca de paciencia. Golpeó la mesa con las manos y la decadencia comenzó instantáneamente. A partir de donde presionaban sus palmas, la madera se pudrió rápidamente, partiéndose y agrietándose al convertirse en polvo debajo de él. Las placas se agrietaron y se desmoronaron, y sus superficies, que antes eran brillantes, estaban llenas de moho oscuro. La comida se echó a perder en un instante y se pudrió hasta convertirse en podredumbre sucia. Los jarrones se rompieron cuando las flores se marchitaron, sus pétalos se ennegrecieron y se arrugaron, como si la vida misma estuviera siendo succionada. Incluso el núcleo de la mesa gimió bajo el asalto, la madera se pudrió tan rápidamente que silbó y se rompió como un hueso quebradizo. La podredumbre se extendía hacia afuera, moviéndose como una enfermedad oscura y rastrera que se acercaba implacablemente a Adir, y su aura sucia ahogaba el aire que la rodeaba. Pero permaneció inmóvil, observando en silencio cómo el desastre se acercaba cada vez más a él. Besa y Orben también estaban congelados, pero por una razón diferente, carecían de la fuerza o la voluntad para moverse bajo la abrumadora presión de dos practicantes. Justo cuando la podredumbre se acercaba a escasos centímetros de llegar a Adir y los demás, un sonido profundo y retumbante resonó en la habitación como un trueno, sacudiendo el aire. ¿Te atreves? El techo sobre ellos explotó repentinamente con un estruendo ensordecedor. Llovieron hormigón y escombros mientras una enorme mano atravesaba la abertura, descendiendo con una fuerza aterradora. Antes de que Karom pudiera siquiera registrar lo que estaba sucediendo, la enorme mano se cerró a su alrededor, levantándolo del suelo con un agarre aplastante. ¿Qué? Su voz se quebró de pánico cuando un brillo metálico comenzó a extenderse por su piel blanca fantasmal, formando rápidamente una capa endurecida. Su habilidad defensiva se activó en la desesperación. ¡Crack! El caparazón metálico se rompió en menos de un segundo bajo la pura presión del agarre del gigante, astillándose en fragmentos y dispersándose por el aire. Karom gritó de dolor y su mente se esforzaba por comprender lo que acababa de sucederle. Entonces la voz volvió. ¿Vienes a mi reino e intentas atacar a uno de nosotros? A través del techo roto y la nube de polvo que se asentaba, una figura comenzó a tomar forma. El enorme brazo que sostenía a Karom conducía de regreso a un cuerpo demasiado pequeño para tal extremidad, una silueta del tamaño de un enano flotando en el cielo nocturno, conectada de manera antinatural con la mano colosal. La practicante de cuarto rango de Oavero estaba parada sobre un grupo de nubes blancas, con su cuerpo increíblemente pequeño comparado con el brazo colosal que empuñaba. En la oscuridad, sus ojos ardían de furia contenida. Con su expresión iracunda atrapada en un Braen, silbó desde arriba, su voz atravesó la noche como una espada. Dime una cosa. ¿Por qué no debería aplastarte hasta convertirte en pulpa? Mientras Karom luchaba por moverse bajo el dolor aplastante, sintiendo que cada hueso de su cuerpo se doblaba y se agrietaba bajo la inmensa presión, Adir observaba desde su asiento con tranquilo interés. Este era exactamente el resultado que había pretendido cuando provocó a Karom, y estaba más que satisfecho con cómo resultaron las cosas. Estaba bastante seguro de que incluso si la propia Leora no estuviera presente, uno de los otros practicantes de rango 3, Lucen o Mirela, estaría cerca,
vigilando por si acaso. Después de todo, en ese momento, Adir era demasiado valioso como para dejarlo sin vigilancia, no solo para el reino sino para toda la raza Velaryon. Adir tenía dos razones personales para orquestar toda esta escena. El primero era simple, quería ver qué tan fuerte era realmente Caron, o más precisamente, qué tan duradero era su cuerpo como practicante del camino inferior. Como observó, Adir podía sentir cuán poderoso era el agarre de Liora. Si hubiera sido él el que quedó atrapado en esa mano, estaba seguro de que su cuerpo habría sido aplastado en un instante. Sin embargo, Caron lo estaba soportando. Aunque Liora claramente no estaba usando toda su fuerza, el hecho de que Caron todavía estuviera consciente y resistiéndose decía mucho. Esa habilidad, la forma en que volvió su piel metálica, parece problemática. Según los estándares del PTF, su resistencia debería rondar los 800 a 900. Anotado, Adir pensó, almacenando todo lo que vio en su palacio mental para luego idear una estrategia contra él. Cuando llegara el momento de enfrentarse directamente a Caron, esta información sería útil. Ese número no era ninguna broma. A modo de comparación, incluso alguien como Caníbal, cuyo poder total combinaba fuerza, velocidad y resistencia, tenía un total de alrededor de 700. Sin embargo, la durabilidad de Caron por sí sola ya había superado eso. Con esto, el primer objetivo de Adir, evaluar la fuerza de Caron, quedó completo. Ahora tenía una visión general de sus capacidades. La segunda razón era más estratégica. Quería profundizar el conflicto entre los practicantes de Velaryon y los Umbrain. Los beneficios de esta medida se revelarían más adelante. Mientras Adir tomaba notas en silencio y con tranquila satisfacción, Caron abrió la boca y habló con los dientes apretados, llenos de dolor. ¿Cuál es el significado de esto? ¿No sabes quién es mi abuelo? Oh, ahora está jugando la carta del abuelo, Adir pensó divertido para sí mismo. Liora espetó enojada, apretando su agarre mientras los gritos resonaban a su alrededor. Niño estúpido, ¿atacas a mi gente y me amenazas con tu abuelo? ¿Crees que nosotros los Velaryon somos tan fáciles de intimidar? Parecía como si hubiera llegado al final de su paciencia. Aunque su deseo de matar a Caron era claro, era obvio que se estaba conteniendo. Incluso si el propio Sebrak no estuviera aquí, su poder y reputación despiadada parecían suficientes para proteger a su nieto. Contacto, 2. Jugador impío C195. Propósito real capítulo 195. Propósito real. Este es el tipo de poder que quiero, Adir pensó. Sebrak ni siquiera necesitó presentarse en persona. Solo escuchar su nombre fue suficiente para que la gente diera marcha atrás. Ese era el poder real, el tipo que hablaba por sí mismo, incluso en silencio. Cualquiera puede afirmar ser inteligente, talentoso, atractivo, reflexivo o fuerte. Pero decir esas cosas no las hace ciertas. Es solo una ilusión personal a menos que otros, desde fuera, vean y crean lo mismo. Esa fue la diferencia. Y ahora mismo lo estaba presenciando en acción. Aunque Liora parecía claramente furiosa, estaba igualmente claro que se estaba conteniendo. Ella no tenía intención de matar a Caron. Sabía que las consecuencias no la afectarían sola. Déjame ir, dijo Caron, con la voz tensa bajo la presión de la mano con forma de pared que lo aplastaba. Podía oír sus huesos crujir, pero en lugar de un hombre al borde de la muerte, su rostro todavía tenía la misma arrogancia. Por muy despistado socialmente que fuera, incluso Caron entendió que Liora en realidad no lo mataría. Una final HMPH resonó en el aire antes de que la enorme mano finalmente aflojara su agarre. Si te vuelvo a ver aquí, la próxima vez trituraré tus huesos hasta convertirlos en polvo. En el momento en que su mano lo soltó, Caron se desplomó como un saco de harina, jadeando por el aliento que no había podido extraer durante un tiempo. Era evidente que muchos de sus huesos habían sido fracturados y su cuerpo había sufrido graves daños. Sin embargo, después de toser unos cuantos bocados de sangre negra, lentamente se arrodilló. La recuperación no le llevó mucho tiempo. Su regeneración es impresionante. Adir señaló en silencio. Otra habilidad agregada a la lista. Una vez de pie, Caron no miró a Adir ni a nadie más. Su mirada se dirigió directamente a Liora, que todavía flotaba sobre ellos en una nube blanca,
mirándolos con desprecio. Con el desdén y el orgullo aún presentes en su rostro, inclinó la cabeza. Señora Liora, gracias por perdonarme la vida. Estoy seguro de que te lo devolverán a tiempo. El gesto, el tono respetuoso, todo parecía cortesía. Pero incluso los mortales cercanos podían sentir que no era gratitud. Era una amenaza. Piérdete, dijo Liora sin molestarse en reconocer sus palabras. El cuerpo de Caron se disolvió rápidamente en una corriente de líquido negro que se deslizó a través de las grietas de las ventanas cerradas del comedor, desapareciendo de la vista. Eso la convirtió en la tercera habilidad que Adir había observado. Transformación líquida. Y corrosivo, por lo que parece. Observó el tenue residuo negro que quedaba en el marco de la ventana, analizando silenciosamente lo que significaba. Esto podría convertirse en un problema. Al principio, Adir asumió que tal transformación solo podría pertenecer al camino Astra. Después de todo, la propia Liora había tomado ese camino para sus evoluciones. Pero ver a un practicante del camino inferior licuar su cuerpo lo obligó a reconsiderarlo. Cambió su perspectiva nuevamente. Aún así, tras un análisis más detallado, entendió algo importante. Esta no fue una verdadera transformación. La definición del camino inferior surgió en su mente con gran claridad. Néter. Uno de los 4 caminos principales, creado por la diosa Netera. Como contrafuerza a la creación, ella inició el ciclo de decadencia, deshacer la forma para que pueda comenzar la renovación. Representa toda destrucción y renacimiento. Luego recordó varias habilidades de Spark enumeradas en la sección camino inferior del manual que Liora le había dado. Teniendo esto en cuenta, quedó claro que lo que utilizó Caron no fue una verdadera transformación. El camino inferior encarnaba la destrucción y la muerte, pero también el renacimiento. La forma líquida corrosiva que había adoptado Caron no era un simple cambio de forma, era carne hecha destrucción. Y el acto de volver a reunirse en forma humana, eso fue renacimiento. Según el análisis de Adir, este efecto probablemente requirió 2 habilidades Spark separadas utilizadas en sucesión. El primero descompondría el cuerpo en un estado corrosivo, sirviendo como una manifestación activa de destrucción. El segundo lo reconstruiría, devolviéndolo a su forma humana, más precisamente, a su forma Umbrain. Juntas, las 2 habilidades formaban una combinación perfecta y mortal. Mientras Adir continuaba diseccionando la mecánica de su mente, la voz de Liora lo apartó de sus pensamientos. ¿Estás bien? Ella preguntó, deslizándose más cerca sobre su nube. Su tono era suave y preocupado, pero aún quedaban rastros de irritación y enojo en su expresión. Adir abrió la boca para responder, pero otra voz entró repentinamente a su lado. Debes estar herido, ¿verdad? Déjame ayudarte a recuperarte rápidamente. Mirela había aparecido sin previo aviso, ya revoloteando a su alrededor. Sus manos se movieron rápidamente sobre su cuerpo mientras lo escaneaba con visible urgencia. Sus ojos de color arcoíris brillaban, pasando por encima de cada detalle. Sus dedos pinchaban, empujaban y ocasionalmente permanecían demasiado tiempo en algunos lugares mientras murmuraba aprobación para sí misma con sutiles gestos de asentimiento. ¿Qué estás tocando? Besa, que había estado observando en silencio, no pudo contenerlo más. Su rostro se puso rojo brillante mientras señalaba las manos de Mirela, que en ese momento estaban demasiado activas entre los muslos de Adir. Solo estoy comprobando si su próxima generación sufrió algún daño, dijo Mirela claramente, con los ojos brillantes de genuina preocupación. Besa no sabía cómo responder a lo que acababa de escuchar, pero en ese momento, el shock que la había mantenido cautiva hasta entonces finalmente se disipó, permitiéndole ver una verdad a la que había estado ciega. La realidad de los cercanos que eran los 2 practicantes que había admirado durante tanto tiempo realmente la golpeó a la vez. Se le quedó sin aliento y se quedó en silencio. En ese momento, una tercera voz resonó por la habitación. Esto será un problema, ¿verdad? Lucen apareció silenciosamente en un rincón, vestido con una túnica blanca. Su largo cabello negro y la espada atada detrás de él le daban la presencia inconfundible de un joven maestro. Incluso Adir se sorprendió por su repentina llegada. Hasta que escuchó sus voces, no había sentido a ninguno de ellos, a pesar de su euforia, sentido, stat.
Ambos eran practicantes de rango 3. Si un enemigo de rango 3 se acercara a esto silenciosamente, fácilmente podría convertirse en un problema. Liora suspiró antes de responder la pregunta de Lucen. Sí, Sebrak definitivamente vendrá a hacernos responsables de lo que le hicimos a su nieto. Hizo una pausa por un momento, pensando. Pero por ahora, probablemente esté tan ocupado como todos los demás con Legacy Domain, así que podemos relajarnos un poco. Nos ocuparemos del resto más tarde. Pero con esas palabras, todas las miradas volvieron a Adir. Caron definitivamente vendrá tras de ti. Ese tipo de rencor no es algo que él deje ir, dijo Lucen con su cara de piedra. Adir asintió. Él era muy consciente de ello y no tenía objeciones. De hecho, era parte de su plan. Mientras Sebrak no interviniera personalmente, su nieto no representaría una gran amenaza. En todo caso, funcionó a su favor. Como mínimo, si terminara matando a Caron más tarde, ahora tendría una excusa válida a la que recurrir. Los Umbraen sin duda te atacarán durante el dominio legado. Hay que estar preparado, mental y físicamente, dijo Liora en serio, con un tono más agudo que antes. Adir asintió una vez más, indicando que entendía. Pero sus pensamientos ya habían seguido adelante. Había llegado el momento de reclamar la recompensa por la que había diseñado cuidadosamente toda esta escena. Contacto, 2. Jugador impío C196. Árbol Madre capítulo 196. Árbol Madre. Liora hizo una breve pausa, como si estuviera sopesando un último pensamiento, y luego levantó lentamente la mano. Un pequeño objeto brilló en su palma. Los ojos de Adir se entrecerraron de interés. Todavía no sabía qué era, pero su valor era obvio en el instante en que apareció. A primera vista, parecía un cristal de energía, aproximadamente del tamaño de la mano de Liora, que irradiaba un tono violeta profundo. Pero no se trataba de un cristal energético cualquiera. Su forma era anormalmente perfecta, sin bordes ni imperfecciones, su superficie pulida hasta alcanzar una suavidad similar a la de un espejo. Encerradas dentro de su cuerpo translúcido, innumerables hebras de energía flotaron y chocaron como estrellas en una galaxia viva. Jirones de luz se retorcían y giraban en espiral con un movimiento lento y deliberado, formando formas que aparecían por un momento y luego desaparecían, nebulosas, órbitas, patrones fractales demasiado precisos para ser aleatorios. Lucen, habitualmente ilegible, parpadeó con sutil incredulidad mientras se acercaba con pasos rápidos. «Señora Liora, ¿está segura de que quiere darle eso?» Su voz estaba tranquila como siempre, pero el leve cambio en su expresión confirmó cuán extraordinario era realmente el objeto. En cuanto a Mirela, su expresión cambió a Sok en el momento en que reconoció que era el objeto. Sin dudarlo, levantó la mano. Las vides brotaron del suelo, atravesando el suelo de hormigón y elevándose rápidamente. Se retorcieron hacia arriba, formando un espacio sellado lo suficientemente grande como para contener a los cuatro. Las paredes se entrelazan firmemente, bloqueando la vista exterior y el sonido, creando una cámara segura y privada. Curiosamente el interior no estaba oscuro. En cambio, estaba suavemente iluminado por suaves flores amarillas que florecían a lo largo de las vides. Brillaban como lámparas naturales, proyectando una luz cálida y constante por todo el espacio. Liora le dio a Mirela un pequeño gesto de aprobación, luego ignoró el comentario de Lucen y dirigió su mirada directamente a Adir. Puedo decir sin dudarlo que esta es la razón principal por la que puedo estar casi a la par del jinete dragón Sebrak, incluso sin una chispa de rango 4 activa. Eso por sí solo debería darte una idea de lo valioso que es. Luego, al notar el destello de sorpresa en su rostro, sonrió y extendió su mano hacia él. «Tómalo. Lo entenderás cuando lo toques». Sin hacer preguntas, Adir extendió la mano y tomó el cristal violeta con una curiosidad tranquila y concentrada. En el momento en que sus dedos se cerraron a su alrededor, un mensaje del sistema apareció ante sus ojos, uno que lo tomó completamente por sorpresa. Tesoro detectado. La verdadera razón de su sorpresa fue el mensaje del sistema en sí. En lugar de reconocerlo como una chispa, mostraba un término que nunca había visto antes: tesoro detectado. Lo que siguió fue un panel de descripción detallada. Nombre: Madre Árbol. Rango: 1.
Descripción. Una semilla antigua, tan antigua como los propios dioses conocidos, alguna vez enraizó en el borde del vacío y se convirtió en un pilar para muchas razas a lo largo de generaciones. Nutrido por la energía pura de la existencia, un fruto especial crece diariamente en sus ramas. Comer esta fruta otorga más un punto de estadística gratis. Para convertir la semilla en un árbol, debe enterrarse en el suelo junto con cristales que sumen 1000 energías. Posteriormente requiere fertilización diaria con cristales que suman un total de 10 energías para permanecer activo y dar frutos. ¿Qué carajo? Adir maldijo interiormente. Dejando de lado el efecto del árbol, incluso su descripción fue alucinante y llena de misterio. La frase tan antiguos como los dioses conocidos llamó especialmente su atención. Si esta cosa era más antigua que los 4 dioses conocidos, entonces ¿qué había creado esta semilla? Eso es bueno, ¿no? Liora sonrió. No te dejes llevar por la descripción. Yo mismo no lo entiendo del todo y, con mi poder actual, dudo que pueda analizarlo adecuadamente. Sería mejor que hicieras lo mismo, solo generará confusión. Como practicante del camino Astra, comprendía lo delicado que podía ser cualquier tema que involucrara a los dioses. Sabía que era mejor evitar cualquier cosa que pudiera hacerla cuestionar el poder de Astrael, el dios en el que creía y adoraba. Instó a Adir a hacer lo mismo. Los practicantes creían que sus poderes eran otorgados por los dioses, e incluso la blasfemia más pequeña podía traer consecuencias catastróficas. Por eso tuvieron que ser extremadamente cautelosos. De todos modos, comenzó Liora, desviando la conversación sin detenerse en el tema. Encontré este árbol hace 5 años en un dominio heredado perteneciente a un adepto de rango 5. Desde entonces, me ha ayudado a crecer excepcionalmente. ¿5 años? Adir entrecerró las cejas. Un año aquí todavía contaba como 365 días, y si Liora comía una fruta cada día, ella, física, las estadísticas deberían haber aumentado en aproximadamente 1.825, una cifra asombrosa. Teniendo en cuenta que Adir, un practicante de rango 2, tenía una suma estadística total de solo 194. Las ganancias de Liora solo con el árbol hicieron que toda su construcción pareciera lamentable en comparación. No es de extrañar que tenga un poder físico tan inmenso, Adir pensó sin dudarlo. Pero esta constatación despertó otro pensamiento. Incluso con estas estadísticas adicionales, no había podido derrotar al Spark Colossus de rango 4, solo logró detenerlo. Y todavía se la consideraba más débil que Sebrak, que poseía una chispa de dragón negro de rango 4. Esto reveló la enorme brecha de poder entre Sparks y practicantes del mismo rango. Sé que parece lento, ganando solo una estadística cada día, pero cada potenciador cuenta para la seguridad en este momento. Por eso quiero que aceptes esto sin ninguna protesta, dijo Liora sinceramente. Fue verdaderamente un tesoro invaluable. Considerando a alguien que podría vivir otros 200 o incluso 300 años, los puntos estadísticos que podría acumular al aferrarse a este árbol serían alucinantes. Dárselo a Adir ahora era una prueba de cuánto lo valoraba. Ni siquiera Lucen y Mirela se opusieron, simplemente observaron cómo se desarrollaba la conversación. Las personalidades de los practicantes de Astra Path eran realmente fascinantes. Sin pensar en sus propios intereses, podían renunciar a sus tesoros más preciados para el crecimiento y el bienestar de aquellos que les importaban sin pestañear. Para alguien como Adir, cuya brújula moral flotaba en tonos de gris, incluso rayando en la oscuridad, esta fue una experiencia verdaderamente interesante. Gracias. Me aseguraré de devolver esta bondad en el futuro, dijo sinceramente, inclinando la cabeza. Su objetivo desde el principio había sido crear el mayor caos posible en la situación general, haciendo que su propia seguridad pareciera frágil a los ojos de Liora y los demás, para poder ganar más apoyo. Rechazar este regalo nunca fue una opción. Si quieren recompensarnos, tráiganos algunos niños de nueva generación, bromeó Mirela desde un costado, con una risa sensual que se curvaba de sus labios. Hoy estaba vestida de manera más provocativa que nunca. Su atuendo era atrevidamente revelador y dejaba poco a la imaginación. Su vestido blanco sencillo y ajustado abrazaba cada curva de su cuerpo, aferrándose a la hinchazón de sus pechos llenos y sumergiéndose lo suficientemente bajo como para burlarse de la suave piel que había debajo.
Medias de rejilla envueltas sensualmente alrededor de sus largas piernas. La malla oscura contrasta maravillosamente con su piel bronceada y brillante. Cada movimiento sutil hacía que sus caderas se balancearan con un ritmo embriagador, imposible de ignorar. Los ojos de Adir lo traicionaron por un momento, vislumbrando burlonamente la delicada carne rosada apenas escondida debajo de la delgada tela. Años de disciplina y control vacilaron bajo su crudo atractivo. La presencia sensual de Mirela fue una tentación que incluso él luchó por resistir. Contacto 2. Jugador impío C197. Plantación de semillas capítulo 197. Plantación de semillas. Ignorando las seductoras travesuras de Mirela, Adir redirigió su atención a la semilla en sus manos. Sin duda era un artículo poderoso, pero con él vino otro problema. Afortunadamente, Liora parecía haber anticipado el problema. Levantó la mano y una gran cartera se materializó en su palma. Aquí. Cristales con un valor energético total de 2.000. Eso debería mantenerte activo por un tiempo. Probablemente asumió que ya había usado los 6.000 cristales que le habían dado previamente, y tenía razón. Ser practicante a menudo significaba ser perpetuamente pobre. Adir asintió en silencioso agradecimiento y aceptó los cristales sin más comentarios. Sin demora, envió tanto la semilla como la cartera a su tierra crepúsculo. Cuanto antes lo plantara y lo convirtiera en un árbol frutal, antes podría empezar a acumular sus puntos de estadísticas gratuitos diarios. Especialmente para alguien como él, que tenía los 4 atributos que desarrollar, este tesoro fue una bendición. Y considerando que era solo un tesoro de rango 1, solo podía imaginar qué tipo de beneficios podrían ofrecer los de rango superior, como el rango 2 o superior. Lo que lo hizo aún más emocionante fue que Liora había encontrado este tesoro en un dominio heredado perteneciente a un adepto de rango 5. Eso significaba que Adir tenía una oportunidad real de encontrar algo similar en el próximo evento al que estaba a punto de unirse. Está bien, si terminamos aquí, necesito ir a ayudar a Malric, dijo Lucen con calma. Esperó mientras las enredaderas circundantes se desmoronaban y caían sin vida al suelo, luego saltó a través del techo roto y desapareció de la habitación. La razón por la que Malric no estaba presente era que actualmente estaba cazando a Sparks, amenazando a las aldeas cercanas. Ahora que la amenaza colosita ha sido neutralizada y no hay heridos importantes a los que atender, el grupo finalmente pudo reanudar su participación activa en las cacerías de Spark. Me uniré a ellos, dijo Mirela, luego se volvió hacia Adir con una sonrisa coqueta. Si alguna vez te sientes solo, ven a buscarme. Un par de alas de mariposa iridiscentes brillaron en su espalda, como una ilusión hecha realidad, y ella despegó con gracia en el aire. Ella viste de rosa. Adir observó en silencio mientras la veía desaparecer en la distancia. Con sus ojos mutados, podía ver claramente lo que había debajo de su falda, o tal vez Mirela simplemente quería que lo viera. Esto último parecía mucho más probable. Ahora solo quedaba Liora del equipo. Miró a su alrededor y vio la destrucción, luego se volvió hacia Owen Draven, quien había estado allí todo el tiempo, congelado en su lugar, abrumado por todo lo que había sucedido. Lo siento por el daño que causamos, dijo con voz baja y genuino remordimiento. Por favor, Lady Liora, no piense en ello, respondió Orben, inclinándose respetuosamente. Es un honor para nosotros recibir a alguien como tú. En verdad, el hombre no estaba en lo más mínimo molesto. Con Adir ya alojado en la mansión y Malric pasando ocasionalmente por allí, esta fue la primera vez en la larga historia de la Casa Draven que 5 practicantes se reunieron bajo su techo en una sola noche, un momento destinado a convertirse en parte del legado de la familia. Incluso si toda la mansión hubiera quedado reducida a escombros, Orben no habría pestañeado. Gracias entonces. Pasaré más tarde para ayudar con la restauración, dijo Liora, con su tono suave y ligero. Se volvió hacia Adir una vez más. Debes estar ansioso por plantar esa semilla. Si tienes alguna pregunta ya sabes dónde encontrarme. Por ahora, adiós. Con sus últimas palabras, una nube blanca se formó bajo sus pies, levantándola a través del agujero en el techo y llevándola a la oscuridad del cielo nocturno. Adir, ansioso por pasar finalmente a lo que le esperaba, lanzó una mirada tranquila por la habitación. Bueno, afortunadamente nadie resultó herido.
Si alguien me necesita, estaré en mi habitación. Su expresión serena ocultaba la indiferencia que hervía tras sus ojos tranquilos. Algunas criadas se habían desmayado bajo el peso de la terrible experiencia, pero estaban empezando a recuperarse. Afortunadamente, no hubo heridos graves ni pérdidas de vidas, solo daños a la propiedad de la finca, lo que dejó pocos motivos para una preocupación real. Incluso si todos los habitantes de la finca hubieran muerto, Adir no habría tenido problemas. Sin embargo, como alguien que se hacía pasar por un practicante de Astropath, mantuvo la apariencia de preocupación y desempeñó el papel como se esperaba. A los ojos de todos, especialmente de Besa, ya había hecho un trabajo perfecto manteniendo la fachada. De pie heroicamente ante los Umbraen y defendiéndola, nadie intentó obligarlo a quedarse más tiempo. Después de unas breves expresiones de gratitud y buenos deseos, finalmente regresó a su habitación. Sin perder más tiempo, cerró la puerta con llave, se sentó con las piernas cruzadas en su gran cama y entró tierra crepuscular con su cuerpo energético. Ahora bien, ¿en qué lugar debo plantar la semilla? Adir reflexionó y examinó ambas tierras. Aunque ambas tierras eran dimensionalmente idénticas y compartían ciclos estacionales similares, sus atmósferas diferían ligeramente, una era algo más brillante, aunque no completamente iluminada, mientras que la otra era un poco más oscura, pero lejos de ser completamente negra. La única pregunta real era qué tan grande crecería el árbol madre y cuánto espacio ocuparía. Adir no había preguntado específicamente sobre esto, honestamente, no se le había pasado por la cabeza en ese momento, pero no esperaba que fuera enorme. Después de todo, si fuera enorme, Liora no se lo habría dado a un practicante de rango 2, especialmente considerando el tamaño de su santuario. Después de reflexionar un poco, decidió plantar la semilla en la isla original. Esta isla recibió más luz solar que la otra, lo que podría beneficiar al árbol. No estaba del todo seguro, pero no había nada de malo en elegirlo. Otra razón fue el relativo vacío de la isla. A diferencia de la otra isla, dominada por la enorme cueva rocosa que había construido para Dasquan Spark, este lugar era escaso. Solo unos pocos gallos y un pequeño hábitat ardiente bajo tierra, diseñado para Amber Meadows, ocupaban el espacio, con estructuras mínimas que dejaban mucho espacio. Además, en un rincón de la isla había un árbol solitario, con sus hojas verdes vibrantes y llenas de vida, el compañero perfecto para que el nuevo árbol le hiciera compañía. Contacto 2. Jugador impío C198. Creciendo capítulo 198. Creciendo. Mientras el cuerpo energético de Adir descendía junto al segundo árbol en el claro vacío, sus ojos aterrizaron en el extraño gallo posado silenciosamente debajo de él, emitiendo sonidos irregulares y caóticos. Era el mismo gallo que el gusano nulo había reclamado como anfitrión, alimentándose de sus sentidos. Debido al rasgo secundario del Spark, su cuerpo había sufrido una mutación visible. Sus plumas, que antes eran de un amarillo brillante, se habían apagado hasta adquirir un tono oscuro y enfermizo, y su tamaño era casi el doble que el de las demás. El resto de los gallos cercanos parecían normales. Evidentemente, la influencia del gusano nulo, restringida por el santuario, campo, permaneció confinado al único anfitrión. Eso fue una suerte. Al encontrar un lugar adecuado, Adir tomó una pala y cavó en el suelo, excavando un pequeño hoyo lo suficientemente ancho como para contener la semilla y los cristales de energía. Colocó la semilla en el fondo con precisión, luego vertió cuidadosamente 1,000 cristales de energía de nivel 2, colocándolos en capas para encerrarla completamente. Una vez hecho esto, selló el pozo con tierra y se quedó quieto. ¿Cuánto tiempo tarda en madurar?, murmuró, sabiendo que no debería llevar mucho tiempo. Pasó menos de un minuto antes de que el suelo comenzara a temblar levemente. Luego, sin previo aviso, comenzó el cambio. Un solo brote verde atravesó la tierra y se elevó de forma constante. Pero este no era un retoño común y corriente. A lo largo de su longitud corrían venas delgadas y translúcidas que brillaban débilmente como si pulsaran con la luz interior. A medida que crecía, las hojas se desplegaban como pétalos cristalinos, de bordes afilados, de un verde vibrante y semitransparentes, brillando débilmente cuando captaban la luz tenue. La corteza se formó en espirales lisas y estratificadas, y su superficie parecía pulida como obsidiana oscura enhebrada con vetas de esmeralda.
En cuestión de segundos, el árbol etéreo alcanzó su altura máxima. No emitía ningún olor ni sonido, solo una quietud antinatural, como si la naturaleza misma se hubiera detenido a observar su presencia. Adir no se movió. Él simplemente observaba, con los ojos entrecerrados, absorbiendo cada detalle en silencio. Madre árbol, murmuró con significado. Según la descripción, se suponía que esta cosa era tan antigua como los dioses que crearon el mundo, pero aparte de su extraña y hermosa apariencia, Adir no sintió nada particularmente sobrenatural. Tal vez todavía sea joven, especuló. En ese momento, un destello de movimiento entre las hojas verdes cristalinas le llamó la atención. Surgió un pequeño brote verde que se hinchó rápidamente. En cuestión de segundos, al igual que el árbol, había crecido hasta el tamaño de un puño cerrado, transformándose en un fruto carmesí profundo con un brillo cristalino pulido. ¿Por qué todo en este árbol está hecho de cristal? Adir se rió en voz baja. Una vez que estuvo seguro de que el fruto había madurado, su cuerpo energético se elevó suavemente por el aire. Extendió la mano y lo arrancó de la rama. Después de una breve inspección, y al darse cuenta de que no se parecía a ninguna fruta que hubiera visto jamás, se lo llevó a la boca y mordió su superficie cristalina. Un crujido agudo resonó cuando la fruta se agrietó entre sus dientes, liberando un líquido fresco y refrescante que llenó su boca y se deslizó por su garganta con una facilidad relajante. El acto de comerlo fue extrañamente placentero. ¿Pero el sabor? No tanto. La expresión de Adir se hizo más tensa. La fruta no tenía un sabor claro, solo un amargor crudo e inmaduro que persistía en la lengua, como morder un membrillo aún verde. Al no notar cambios inmediatos en su cuerpo, superó el sabor inmaduro y siguió comiendo. A pesar de su exterior cristalino, el interior era suave y jugoso, sin semillas en el centro. Dio mordiscos grandes y rápidos, terminándolos por completo, hasta que finalmente apareció ante él un mensaje del sistema. Obtuviste un punto de estadística gratis. Bien. Si su cuerpo energético tuviera rostro, habría sido visible una sonrisa débil y satisfecha. Con un tesoro como este, podría volverse más fuerte simplemente quedándose quieto, sin esfuerzo, sin riesgo. Por supuesto, para seguir ganando una fruta cada día, todavía necesitaría encontrar una manera de asegurar los 10 cristales con valor energético necesarios. Aún así, no es algo en lo que pueda confiar a corto plazo. Debería seguir concentrándome en mejorar mis talentos. Después de una última mirada al árbol, Adir retiró su cuerpo energético del santuario. En su habitación, se quitó las capas superiores, agarró solo sus espadas, abrió las pesadas cortinas y salió por las puertas de cristal hacia el patio cerrado para comenzar su práctica con la espada. Mientras tanto, amanecía en la tierra. Despertándose temprano mientras el resto de la casa permanecía dormida, preparó silenciosamente el desayuno para Niva y Marielle y dejó una nota en la mesa, mencionando que había salido temprano para visitar la sede del jugador. Después de cambiarse de ropa, salió. Su objetivo era elevar todos sus talentos al nivel 3 antes de que se abriera Legacy Domain. Eso significaba hacer un esfuerzo extra, comenzar antes del amanecer, incluso si no se había organizado ningún conductor o transporte para recogerlo a esa hora. Entonces él corrió. Atravesando solo las calles oscuras, se movía a toda velocidad. En un momento dado, consideró comprar un vehículo privado. Técnicamente, todavía carecía de apellido legal, pero con su estatus reconocido, obtener una licencia de conducir no habría sido un problema. Sin embargo, ahora, corriendo a toda velocidad por las carreteras vacías, se dio cuenta de que ya era tan rápido como un coche. Reconocimiento de talento, Runner, LV1, confirmado. El talento se ha identificado basándose en un movimiento sostenido a alta velocidad y un comportamiento transversal repetido. ¿Proceder al registro en el panel de estado? Costo, una energía. Recompensa, un punto de estadísticas gratis. El sistema también pareció estar de acuerdo con él, envió un mensaje. Pero desafortunadamente, al no tener plazas disponibles, tuvo que ignorarlo. Todavía puedo comprar uno para Marielle y Niva, Adir pensó, sintiendo el aire frío y pesado de la mañana golpeando su rostro mientras corría. Marielle, en particular, tenía que ir a trabajar todos los días y dependía de los autobuses públicos para llegar allí.
Tener su propio coche sería una gran mejora en su vida diaria. También estaba a punto de comenzar el tratamiento por su brazo faltante. Incluso con el apoyo de tecnología mutante, no era algo que pudiera solucionarse en un día, necesitaría ir regularmente a terapia. Su mente seguía vagando entre pensamientos dispersos mientras corría, manteniéndose ocupado, hasta que finalmente, el enorme edificio negro azabache del cuartel general del jugador apareció a la vista, elevándose hacia el cielo como un ataúd imponente. Sin sudar, no se molestó en cambiarse de ropa. Se dirigió directamente al ascensor y subió al piso de capacitación de talentos. Las simulaciones de realidad virtual eran la mejor opción para perfeccionar los talentos existentes, por lo que ingresó a una sala de capacitación y seleccionó una simulación adaptada al talento que planeaba mejorar primero, táctico, LV2, el que consideró más fácil. Por supuesto, pensar que era fácil no significaba que estaría exento de desafíos. Para obtener una ventaja, activó una de las funciones avanzadas de la consola VR. Primero, abrió un programa de ajedrez en una pantalla, configurando la IA en su dificultad más alta. Cuando comenzó el juego, encogió la ventana y la deslizó hasta el borde de su visión. Luego, lanzó otro juego táctico, que recordaba a Go de su antiguo mundo, pero con reglas ligeramente modificadas. También lo puso al nivel más alto, minimizó la interfaz y lo colocó junto a la ventana de ajedrez. Luego abrió varios rompecabezas y juegos de estrategia adicionales, llenando todo su campo de visión. Con todo funcionando simultáneamente, comenzó a jugarlos todos a la vez, concentrándose su mente fríamente en los patrones, la probabilidad y la eficiencia. /N, gracias por los boletos dorados, aquí está el capítulo adicional. Contacto, 2. Jugador impío C199, talento inesperado, parte 1, capítulo 199, talento inesperado, parte 1. Reconocimiento del talento, táctico, LV3, confirmado. El talento se ha identificado basándose en un pensamiento estratégico consistente de múltiples capas y en la toma de decisiones en tiempo real en escenarios de alta presión. ¿Proceder al registro en el panel de estado? Costo, 100 energía. Recompensa, 20 puntos de estadísticas gratis. Bonito. Adir miró el mensaje del sistema, satisfecho. Le había llevado poco más de 30 minutos conseguir victorias abrumadoras en todos los partidos, todo ello con la mayor dificultad disponible. Aunque el tiempo empleado fue corto, exigió una concentración total. Durante media hora, su mente operó como una máquina sobrecalentada, recorriendo docenas de escenarios, evaluando cada movimiento y ejecutando los caminos más eficientes hacia la victoria en cada simulación. También realizó un cálculo rápido sobre lo que se necesitaría para activar la confirmación de nivel 4. La conclusión fue clara, sería mucho más exigente y llevaría más tiempo, al menos por ahora. Registrarse, táctico, LV3, pasó a su siguiente objetivo. Esta vez eligió, seguimiento, LV2, y, scouting, LV2, habiendo descubierto recientemente un juego de simulación perfectamente adecuado para desarrollar ambos talentos a la vez. Cerró todas las pestañas del juego anterior, se desplazó hacia abajo por el menú de simulación y abrió la que le había llamado la atención antes. Se encuentra anomalías. Ahora era el momento de ponerlo a prueba. Las reglas y la jugabilidad eran sencillas. El verdadero objetivo era localizar objetivos ocultos dispersos por terrenos desconocidos, basándose únicamente en pistas indirectas. No había minimapas, ni senderos luminosos, ni marcadores guía, solo señales sutiles en el entorno. Ramas rotas, hierba triturada, plumas dispersas, señales de calor que se desvanecen, sonidos apagados o ecos distantes. Cada pista debía observarse cuidadosamente, sopesarse y seguirse paso a paso. La simulación colocó a los jugadores en biomas aleatorios, como selvas densas, cañones rocosos, campos de nieve o ciudades en ruinas, y les asignó un objetivo en movimiento. A veces era una bestia salvaje, otras veces un humanoide rebelde. El problema era que estos objetivos siempre intentaban escapar. Nunca se quedaron quietos, dando vueltas constantemente, escondiéndose, enmascarando sus rastros e incluso estableciendo caminos falsos para engañar al perseguidor. No bastaba con simplemente detectarlos. Los jugadores tenían que perseguirlos,
rastrear sus movimientos a lo largo del tiempo, anticipar su comportamiento e interceptarlos sin ser detectados. Los objetivos dejaron rastros complejos y en capas que requirieron análisis y predicciones constantes. Esto obligó al jugador a interpretar signos débiles y superpuestos y a tomar decisiones en fracciones de segundo, agudizando directamente el seguimiento-talento. Al mismo tiempo, los jugadores tenían que explorar terrenos desconocidos sin ninguna guía, memorizar diseños, encontrar puntos estratégicos y evitar peligros como trampas o depredadores. Esto impulsó el desarrollo de Scouting, mejorando la conciencia ambiental, las habilidades de navegación y el posicionamiento estratégico. Cada nivel se volvió más difícil con senderos más engañosos, múltiples objetivos y condiciones más duras. El nombre del juego, Find Anomalies, proviene del hecho de que al principio, los jugadores ni siquiera sabían cuál era el objetivo. Tenían que descubrirlo ellos mismos detectando irregularidades sutiles y discrepancias ocultas en el entorno. Originalmente, esta simulación fue diseñada para preparar a los miembros del STF para las operaciones de campo agudizando su conciencia ambiental. Creó escenarios en los que era necesaria una concentración y una observación sostenidas para entrenar su resistencia mental. Sin embargo, desde la formación del PTF, la simulación se ha desarrollado aún más hasta convertirse en una herramienta de formación integral para mejorar múltiples talentos. Cuando Adir comenzó la simulación en el nivel 1, fue muy simple. Desovó en un bosque denso y rápidamente se dio cuenta de que el objetivo era un oso polar, una anomalía en medio del bosque. Luego pasó varios minutos rastreando al oso, encontró su guarida y descubrió a varios civiles tomados como rehenes en su interior. Con esto completó fácilmente el primer nivel. Es realmente un concepto extraño, murmuró Adir con una sonrisa mientras el entorno que lo rodeaba cambiaba en distorsiones digitales y pasaba al nivel 2. Más que el concepto, lo que llamó su atención fue el realismo de la simulación. Podía oler, tocar e incluso saborear todo con una precisión de entre el 70 y el 80%. Este nivel de inmersión jugó un papel crucial en el desarrollo de sus talentos. Después de completar cada nivel hasta 10, la dificultad aumentó exponencialmente. En esa etapa, el entorno era un centro comercial lleno de gente, y a Adir le llevó algún tiempo darse cuenta de que su objetivo era un extraterrestre disfrazado. Encontrar a este extraterrestre que cambia de forma entre miles de personas requirió que usara su observador talento a un nivel avanzado junto con su seguimiento. Y Scouting talentos. Para confirmar la identidad del objetivo, tuvo que notar decenas de detalles sutiles. Por ejemplo, los pies del extraterrestre tenían solo 3 dedos en lugar de 5 ocultos dentro de sus zapatos, carecía de pezones y su lengua era un poco más larga de lo normal. Por supuesto, Adir tuvo que descubrir todo esto sin alertar al extraterrestre, un proceso que fácilmente podría llenar un episodio completo por sí solo. Después de 3 horas, estaba seguro de haber encontrado a la persona adecuada. Siguió al extraterrestre a una habitación secreta escondida en el baño del centro comercial, donde el extraterrestre almacenaba secretos de estado, y completó el nivel. Al finalizar, el mensaje del sistema lo recibió con una notificación tranquilizadora reconociendo su mejora de talento. Reconocimiento de talento, Tracking, LV2, confirmado. El talento se ha identificado basándose en la interpretación precisa de pistas físicas y ambientales durante escenarios de persecución prolongados. Reconocimiento del talento, Scouting, LV2, confirmado. El talento se ha identificado basándose en una navegación eficiente por el terreno, el conocimiento de los peligros y la ubicación exitosa de objetivos ocultos. Reconocimiento de talento, Stealth, LV2, confirmado. El talento se ha identificado basándose en la evitación constante de la detección mediante movimiento controlado, ocultación y sincronización táctica. Proceder al registro en el panel de estado. Costo, 100 energías por talento. Recompensa, 20 puntos de estadísticas gratis por talento. Bien, comentó Adir, especialmente cuando notó la tercera actualización no deseada, Stealth. Mientras rastreaba al extraterrestre que cambiaba de forma y confirmaba que efectivamente era su objetivo, lo había hecho completamente desapercibido. El hecho de que lograra observar y analizar sin levantar la más mínima sospecha había demostrado efectivamente su talento en acción. Especialmente la parte en la que tuvo que inspeccionar el cuerpo del extraterrestre para estar seguro, y descubrió que no tenía pezones y solo 3 dedos,
requirió un escenario cuidadosamente calculado. Uno que atraía al objetivo y lo obligaba a quitarse la ropa sin dar ninguna alarma. Ahora, una vez hecho esto, solo tenía 6 talentos de nivel 2 y un talento de nivel 1 restante espada arte de la existencia, dejado para actualizar. Contacto, 2. Jugador impío C200. Talento inesperado, parte 2, capítulo 200. Talento inesperado, parte 2. Después de haber pasado casi 4 horas mejorando 4 talentos diferentes, Adir no perdió ni un segundo. Sin pausa, seleccionó su próximo objetivo, arquitecto. Como sugiere su nombre, para promover este talento fue necesario construir diversas estructuras desde cero. Pero no cualquier estructura sería suficiente. Necesitaba algo extraordinario. Algo que podría servir como prueba innegable de destreza arquitectónica. Al considerar lo que podría calificarse como verdaderamente extraordinario, se le ocurrió un concepto, uno que le permitiría no solo impulsar, arquitecto, hacia adelante pero al mismo tiempo hacerle mostrar sus otros 3 talentos, carnicería, albañilería y cirugía. Con una eficiencia despiadada, navegó hacia una simulación agrícola integral y la lanzó. La premisa era simple a primera vista: construir una granja, criar animales y cuidar los campos. Pero Adir no tenía intención de llevar una vida rural pintoresca. No necesitaba gestión ganadera ni ciclos de cultivo. Lo que le interesó fue cuán real era la simulación, cuán profundamente imitaba los aspectos físicos, anatómicos y estructurales del trabajo en el mundo real. Eso era todo lo que necesitaba. Apareció en un terreno amplio y vacío e inmediatamente abrió el menú de la tienda. Como la simulación le permitió realizar compras sin restricciones, adquirió todo lo que necesitaba en cuestión de segundos. En el campo aparecieron 10 cabezas de ganado completamente desarrolladas, junto con un conjunto completo de herramientas de carnicería de alta calidad, cortadoras, sierras para huesos, cuchillos para desollar, separadores de tendones y pinzas quirúrgicas especializadas. No perdió el tiempo. Uno por uno, Adir sacrificó las vacas con movimientos clínicos precisos. No los saqueó simplemente como un carnicero con una fecha límite. Cada corte fue intencional, controlado y limpio. Separó la carne de la piel, el músculo del tendón, los tendones del hueso. Los órganos fueron extraídos y categorizados delicadamente. Se enrollaron y enjuagaron los intestinos y se colocaron corazones e hígados junto a bandejas meticulosamente etiquetadas. Los huesos se pelaron y apilaron, mientras que la carne se repartió cuidadosamente por tipo, corte y uso previsto. El campo al aire libre se convirtió en una exhibición de arte quirúrgico y brutalidad controlada. Pero no se detuvo ahí. Decidiendo que 10 vacas no eran suficientes, compró 10 ovejas, 10 cerdos, 10 pollos e incluso ganado más exótico como avestruces y patos, todo lo disponible a través del catálogo agrícola de la simulación. Cada especie presentó sus propios desafíos anatómicos, diferentes estructuras óseas, distribuciones de grasa, posiciones de órganos y tipos de piel. Pero ese era el punto. Carnicería, el talento no consistía solo en cortar carne. Se trataba de comprender la anatomía en movimiento. Era un talento que fusionaba eficiencia con dominio biológico. Exigía paciencia, adaptabilidad y delicadeza técnica. Y Adir cumplió en todos los frentes. Trabajó con calma mecánica, diseccionando todo con la precisión de un cirujano de campo de batalla. Sus manos nunca se resbalaron. Su mente nunca se dejó llevar. Cada paso fue intencional. Cada acción agudizó tanto su comprensión anatómica como su visión arquitectónica de lo que vendría después. Y pronto, finalmente obtuvo la recompensa por la que trabajó. Reconocimiento del talento, carnicería, LV3, confirmado. El talento se ha identificado basándose en el desmontaje repetido y preciso de varios tipos de fuerza vital en condiciones realistas, con una categorización óptima de carne, huesos y órganos. ¿Proceder al registro en el panel de estado? Costo, 100 energía. Recompensa, 20 puntos de estadísticas gratis. Reconocimiento del talento, cirugía, LV3, confirmado. El talento se ha identificado basándose en un procesamiento anatómico meticuloso, que incluye la extracción de órganos y la manipulación de tejidos realizada con precisión quirúrgica, incluso en muestras no vivas.
Proceder al registro en el panel de estado. Costo, 100 energía. Recompensa, 20 puntos de estadísticas gratis. Adir se detuvo y respiró mientras leía los mensajes del sistema. No estaba del todo seguro, cirugía, pero aparentemente sus esfuerzos habían contado. Especialmente porque no solo había masacrado a los animales, sino que les había realizado autopsias completas, tratando cada cuerpo con metódica precisión. Y al final, el sistema reconoció su enfoque, reconociendo el talento en el nivel 3. Adir dio un paso atrás por un momento y observó el caótico campo sembrado de restos de docenas de animales masacrados. Ahora vino la segunda fase. Abrió nuevamente el menú de la tienda y compró grandes volúmenes de piedra en bruto, específicamente granito sin tratar, y un juego completo de herramientas de mampostería. En lugar de depender del cemento o de ladrillos precortados, eligió deliberadamente bloques de piedra enormes e irregulares. Fue la manera perfecta de probar y perfeccionar su albañilería, talento. Como cada bloque pesaba más de 300 kilogramos en condiciones normales, el sistema de ingravidez de la simulación le permitió manipularlo sin esfuerzo. Comenzó a tallar, sus movimientos eran agudos, fluidos y deliberados. Su aumento, Will Stat le proporcionó retroalimentación sensorial constante, otorgándole una conciencia casi sobrenatural del equilibrio espacial y la precisión del movimiento. Cada golpe del cincel, cada corte en ángulo, se calculaba con la delicadeza de un escultor y la determinación de un arquitecto. Uno por uno, los bloques de piedra fueron moldeados en formas extrañas y dentadas, aparentemente sin sentido cuando se los ve de forma aislada. Pero Adir ya tenía el plano en mente, y cuando comenzó a ensamblarlos, la intención detrás de cada forma quedó clara. Cada bloque encajó en su lugar como piezas de gran tamaño de un juego de Lego de granito. Sin pegamento, sin material aglutinante, solo piedra con una forma perfecta que se une mediante un diseño transparente. Cuando la pieza final encajó con un golpe satisfactorio, Adir dio un paso atrás y estudió la imponente estructura que se elevaba ante él. La estructura tenía 3 pisos de altura. Un monumento con forma de catedral tallado íntegramente en granito negro. Su base formaba una amplia base hexagonal, desde la que se elevaban 6 torres angulares como colmillos de una deidad olvidada. La entrada estaba enmarcada por un enorme arco, sobre el cual grotescas figuras de gárgolas, esculpidas en piedra fundida, brillaban con ojos huecos. Cada superficie estaba cubierta de intrincados grabados como espirales, runas y símbolos de sacrificio y renacimiento. En el centro había una aurícula circular sostenida por pilares retorcidos que se asemejaban a columnas vertebrales. La luz se filtraba a través de una estrecha abertura superior, proyectando un brillo tenue y espeluznante sobre el interior. Era más que un edificio, era un templo destinado no al culto sino al recuerdo. Un monumento de piedra. Frío y silencioso, eterno en su presencia. Adir no dijo nada. Él simplemente se quedó quieto, mirando su creación mientras el sistema elogiaba su trabajo con un mensaje. Reconocimiento de talento, Masonry, LV3, confirmado. El talento se ha identificado basándose en técnicas avanzadas de mampostería, precisión arquitectónica y ensamblaje de estructuras complejas utilizando materiales naturales. Proceder al registro en el panel de estado. Costo, 100 energía. Recompensa, 20 puntos de estadísticas gratis. Construir toda esta estructura le había llevado más de 3 horas, a pesar del apoyo de la simulación. El sistema reconocía su artesanía al reconocer su talento como albañil, pero aún así no era suficiente para el talento de arquitecto, sobre todo porque el edificio estaba lejos de estar terminado. Para ganarse el reconocimiento del arquitecto, se necesitaba algo más único, y las partes sobrantes de los animales que había masacrado anteriormente todavía estaban esperando cerca para ese propósito. Fue a la zona y primero inspeccionó cuidadosamente cada pieza descuartizada. Había numerosos huesos, grandes y pequeños, meticulosamente separados de la carne, y pieles de animales limpiadas y dejadas secar bajo un sol artificial. Revisó cuidadosamente los cubos que contenían la sangre drenada de los animales para ver si el líquido todavía fluía, asegurándose de que todo estuviera listo. Una vez finalizados los preparativos, decidió modificar la estructura de piedra. Con la mente de un loco y las manos que acabaron con innumerables vidas, las fusionó para darle vida al plano de su cabeza,
trabajando en él con la precisión y pasión de un artista. Cuando finalmente todo estuvo completo, la obra maestra, más bien un altar perteneciente a un dios impío, estuvo ante él. En ese momento apareció un mensaje del sistema que lo sorprendió. Diablos. ¿Funciona de esta manera también? Adir murmuró, mirando el mensaje con asombro y emoción por el nuevo talento que había adquirido. Contacto, tos.